Entonces, clase número 9, hoy día vamos a ver lo que es álgebra derivada, y la idea es precisamente muy parecida a lo que ya habíamos hecho en límite, ¿ya? Entonces, en límite recuerden que la idea no siempre es calcular el límite, sino que ocupar algunas propiedades para tratar de hacer la menor cantidad de cálculos posible. Entonces, en este caso, el álgebra derivada va en esa dirección. Entonces, lo que pretendemos hacer es dar una lista de funciones que sepamos cuál es la derivada y tratar de ver cómo se comporta con la suma, el producto, la resta, el cociente, para tratar de determinar la mayor cantidad de funciones derivadas sin utilizar o sin calcular el límite, ya que es cuando hacemos el límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h, ya tratar de evitar un poco ese límite porque igual es un poco tedioso y digamos podemos simplemente ocupar una tabla para resumir todas esas cuentas. Entonces, antes de llegar a la álgebra derivada, vamos a ver un teorema de que indica que el ser derivable es una condición mucho más fuerte que el ser continuo, ¿ya? Entonces, el teorema dice sea f una función de un subconjunto A y tomamos una A en ese subconjunto. Y f es una función de ese subconjunto, función. Entonces, si f es derivable en A, ¿ya? Entonces f es continuo, ¿ya? Entonces, derivable implica continuidad. Si f es derivable en todo el subconjunto, entonces f es continua en A, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una implicación. Ser derivable implica ser continua. Sin embargo, el caso, recíprocamente eso es falso. Dice, por contraposición, si f no es continua, entonces f no es derivable, ¿ya? Ese, digamos, esto de aquí está correcto. Si f no es continua, f no es derivable, ¿no? Ese es simplemente el contrapositivo. Recuerden que aquí tenemos este de aquí. Esto de aquí es P, implica Q, ¿ya? Donde P es ser derivable, y Q es ser continuo. Esta proposición es equivalente mediante tautología a que no Q implica no P, ¿ya? Y eso es precisamente lo que dice aquí. Por lo tanto, esta de aquí es verdadera. Y dice, si f no es continuo, entonces no es derivable. Así que esto que está aquí es equivalente a lo que está escrito aquí arriba, ¿ya? Tanto en el A minúscula como la mayúscula, ¿ya? Entonces ahí tienen una buena equivalencia, ¿ya? Y este de aquí, digamos, es una observación también importante, que si f es continuo o no, no necesariamente es derivable. Ya este, digamos, este de aquí nos indica que, que la derivabilidad es un poco más limitante, ¿sí? Es una condición mucho más fuerte, ¿ya? Es una condición mucho más fuerte. Es más fina la derivada en ese caso, porque pide un poco más de condiciones, ¿ya? A diferencia de continuidad. Entonces, por eso no son equivalentes, ¿ya? Entonces, una función puede ser continua y no necesariamente derivable. Y el ejemplo que nos indica aquí es precisamente la función valor absoluto de x partido por x, ¿ya? Entonces, nosotros pensamos en la función f de x igual a valor absoluto de x dividido en x, o creo que era, no me acuerdo si era esa, o f de x igual a x dividido valor absoluto de x. Una de esas dos, no me acuerdo cuál ejemplo estaba aludiendo aquí, pero es una de esas dos funciones, no me acuerdo cómo la escribimos, ¿ya? Que en el caso positivo esta función tiene casi el mismo comportamiento, es 1 y menos 1, esto cuando x mayor o igual que 0, cuando x es menor estricto que 0. Entonces esta función es continua, o sea, es discontinua, ¿sí? Y no es derivable en esos puntos. ¿Por qué? Porque la función, o sea, ahí tenemos un salto, aquí va menos 1, es 1, la función es discontinua, por lo tanto no puedo tener derivabilidad aquí, ¿sí? Pensando en esa función, pensando en esa función. Si ahora pienso en otra función, voy a borrar aquí un poco,
Esa función es discontinua, por lo tanto no es derivable en x igual a 0. Si ahora pienso en la función, por otro lado, este es, digamos, el ejemplo que siempre tienen que tener en mente cuando piensan en estas condiciones, es el siguiente, que es f de x igual al valor absoluto de x. Si ustedes grafican esa función, pasa por el 0 y se ve una recta dependiente 1 hacia el lado derecho y una recta dependiente menos 1 hacia el lado izquierdo. Esta función es continua. Esta función es continua. Es continua. Vamos a poner es continua en todos los reales, en particular en x igual a 0. ¿Ya? Sin embargo, no es derivable en x igual a 0. No es derivable en x igual a 0. Eso porque la derivada, digamos, f' de 0 por la derecha de x es igual a 1 y f' de 0 por la izquierda de x es igual a menos 1. Como estas dos son distintas, la función no es derivable. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta que el ser derivable es un poco más robusta porque es capaz de determinar este tipo de puntos, ya que tienen ese comportamiento, versus la continuidad que no es capaz de determinarlo. Entonces la derivabilidad sí es capaz de encontrar estas puntas dentro de las funciones. Y por eso un poco es más robusta en ese sentido, ya que me entrega un poco más de información acerca de la función y no simplemente el comportamiento de cómo va la gráfica. Si vemos esas cosas tienen que tenerlas bastante claras, ya de cómo se comporta la continuidad y la derivabilidad. ¿Ya? Entonces aquí la podemos resumir que f es derivable, entonces f continua. Si f no es continua, f no es derivable, y que sea continua no implica que sea derivable. ¿Ya? Esto no necesariamente. Esto no necesariamente. ¿Ya? O sea, cuando digo no necesariamente, puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, puede que sí, como puede que no. Puede que no. ¿Ya? Entonces, digamos, esos son de los ejemplos que tienen que tener. El ejemplo que acabo de dar es un ejemplo de que no es continua, o sea, que es continua, pero no es derivable. Y un ejemplo que sí sea continua, que sea continua y no derivable, ustedes pueden tomar, por ejemplo, la función f de x, igual, y definirla como x al cuadrado, cuando x es mayor o igual que 0, x al cubo, cuando x es, perdón, cuando x es menor que 0. ¿Ya? Entonces, si ustedes grafican esa función, para el lado derecho es una parábola, digamos algo así, para el lado izquierdo es la cúbica hacia abajo, que sería algo un poco más inclinado, ¿sí? ¿Sí? Porque los términos van al cubo, entonces como que desciende mucho más rápido que la cuadrática. Entonces aquí en la cuadrática en el 1 es 1, en el 2 es 4, la cúbica en el 1 es 1, pero en el 2 es menos 8. ¿Sí? Ahí se ve un poco el salto más grande que da. Y ustedes si calculan los límites, esta función es continua, y el f' de 0 hacia la derecha de x es igual a 0, eso lo pueden calcular, y el f' de 0 hacia la izquierda de x es igual a 0. También eso es sencillo de calcular. Como ambos son iguales, la función es derivable. Entonces ahí tienen un ejemplo donde es continua y derivable. Entonces digamos, en este caso existen los dos casos, que sea continua y derivable, que sea continua y no derivable. ¿Ya? Están los dos casos. Eso significa no necesariamente, ¿ya? Que puede ocurrir cualquiera de los dos casos. Entonces los dos ejemplos que tienen que tener en cuenta, este que acabo de escribir aquí, ¿ya? El f de x igual a x cuadrado x cubo, y el otro es el valor absoluto de x. Esos son los dos ejemplos en los que es continua, una derivable y la otra no derivable. Eso tiene varias implicaciones. Sigamos viendo entonces la clase. Entonces, y esto es lo que yo les decía, la tabla derivada. ¿Ya? Aquí la ponen como en una lista, idealmente es que ustedes la anoten en una tabla, porque es algo que vamos a ocupar constantemente. O sea, estas derivadas que están aquí son las fundamentales que deben conocer para no estar calculando a cada rato el límite cuando h tiende a 0 de la definición de derivada. ¿Ya? Entonces, para no ser un derivativo,
simplemente vamos a tratar de ocupar estas funciones que están acá. ¿Ya? Es todo esto que está aquí. Y obviamente algo de álgebra básica. ¿Ya? Esto de sumar y restar uno, ese tipo de cosas también van a ser válidas aquí para modificar en algunas ocasiones la expresión algebraica y poder calcular la derivada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que la derivada de la función constante es igual a 0. Entonces, si f de x igual a k, la derivada es 0, ¿ya? Con k un número real. La derivada de un x elevado a una potencia n partido por m, la derivada es n partido por m. Fíjense que aquí, voy a escribirlo con rojo para destacar un poquito, para ver cuál es el comportamiento de esto, yo creo que ya se lo saben. Aquí tengo el exponente. Cuando yo calculo la derivada, el exponente baja, ¿se dan cuenta? El exponente baja, multiplicando el x, y al exponente yo le resto 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tengo la función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, la derivada de esa función, este 2 baja, me quedaría 2 por x, el mismo exponente, y le resto 1. Entonces, la función derivada de x cuadrado sería 2x. Y lo bueno de tener resumida esta información es que no necesité calcular el límite. No calculé el límite cuando h tiende a 0. Digamos, eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. Ahí la podemos calcular con una tabla rápidamente, con la primera identidad de esta lista. ¿Ya? Otro ejemplo sería f de x igual a la raíz cúbica de x. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo calcular con esta identidad. Simplemente reescribiendo el x, raíz cúbica de x, como x elevado a un tercio. X elevado a un tercio. ¿Ya? Y aplico exactamente la misma identidad. Entonces, f de x, aquí, f de x derivado sería este un tercio, baja, me quedaría un tercio de x elevado a un tercio menos 1. Un tercio menos 1. Si hacemos las cuentas, eso me quedaría un tercio de x elevado a menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Eso, reescribiendo, sería un tercio de 1 partido por x, ¿ya? Recuerden que ese menos indica inverso multiplicativo, ahí me queda 1 partido por x, elevado a 2 tercios. Y eso es exactamente lo mismo que todo lo de dentro elevarlo a 2 y sacarle raíz cúbica. Entonces, 1 elevado a 2 me sigue quedando el 1, si le saco raíz cúbica me sigue quedando el 1. Así que por eso aquí me quedaría 1 dividido en 3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, fueron mucho más pasos que el x cuadrado, pero es porque para escribirlo de una manera un poco más precisa. ¿Sí? Los pasos fueron mucho más. Pero, aún así, de aquí hasta acá, no calculé el límite. No calculé el límite cuando h tiende a 0. Digamos, esa es la ventaja de hacerlo de esta manera. ¿Ya? Que si bien fueron 1, 2, 4 pasos, digamos, hasta llegar al resultado de la derivada, ¿ya? Hasta el resultado de la derivada, sí fueron muchos menos que hacer el cálculo del límite. ¿Ya? Entonces, esta de aquí se ocupa bastante, por eso hago tanto énfasis, que se puede ocupar tanto para potencias positivas, para potencias negativas y para el raíces. Aquí entran varios casos. Entonces, voy a borrar aquí. Y decir que en este caso, en el caso 2, las que se pueden calcular son polinomios, ¿ya? Polinomios, se pueden calcular con esa, las raíces y potencia de base x, ya esto es importante, de base x con exponente negativo. Entonces, digamos, son todas las que entran, todos los casos que yo puedo calcular con esta identidad, ¿sí? Llamarla de esa manera. Este de aquí, tercera de nuestra lista, es que f de x
Si el f, si la función es seno de x, entonces la derivada es coseno de x. ¿Ya? Eso no voy a hacer mucho porque ya es inmediata. La derivada de coseno de x es menos seno de x. La derivada de e a la x es exactamente la misma, e a la x. ¿Ya? La derivada de a la x con a un número positivo, ¿ya? Positivo y distinto de 1, la derivada es a la x logaritmo de a. ¿Ya? A la x logaritmo de a. Si se dan cuenta, la 6 contiene la 5. ¿Ya? La contiene. Porque si el a es igual a e, si a es igual a e, me quedaría que f de x es igual a e elevado a x, que sea lo mismo que está aquí, cambiar, colocar el e ahí, ¿cierto? Entonces, cuando hago la derivada, calculo la derivada, sería e a la x, que me quedaría e a la x por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es e. Y por eso, digamos, aquí hay como un multiplicado por un 1 entre comillas. ¿Sí? Así que basta con que se aprendan solo esto de aquí. Ahora, e a la x generalmente siempre se la saben, así que tampoco crea mayor conflicto, pero es importante notar que está contenida en la número 6. ¿Ya? La número 7 de nuestra lista, la derivada del logaritmo, de x cuando x mayor que 0, y esto es porque el argumento del logaritmo siempre tiene que ser positivo, ¿ya? Es 1 partido por x. ¿Ya? 1 partido por x. Y el logaritmo en base a, el logaritmo natural en base a, el logaritmo en base a de x con x mayor que 0, el a, un número real positivo, excepto el menos 1, ¿ya? Excepto el 1 aquí, no es menos 1, excepto el 1, ¿ya? Entonces la derivada es logaritmo, 1 partido por x, logaritmo natural de a. Entonces ahí tienen la lista de, digamos, las funciones relevantes que vamos a utilizar en este curso. Y la idea es ver ahora cómo ampliar esta lista para calcular la mayor cantidad de funciones derivadas de las distintas funciones que podamos ir estudiando. Entonces voy a seguir bajando yo. Entonces aquí tenemos el álgebra derivada, cómo se comporta con la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces sea A un subconjunto de R, funciones f y g definidas sobre CA, funciones derivables en A. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Si yo la función la multiplico por una constante, la constante sale de la derivada. Entonces yo al calcular la derivada, saco la constante y calculo la derivada a la función original para multiplicar por esa constante. ¿Ya? La segunda dice que separa la suma. Entonces, si yo tengo f más g derivable, entonces la derivada de f más g es la derivada de f más menos la derivada de g. Entonces, saca el escalar, separa la suma. En la multiplicación hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Porque la multiplicación es distinta, el comportamiento que tiene, ¿ya? Yo tengo que f por g es derivable, entonces la derivada de f por g es la derivada de la primera por la segunda, sin derivar. ¿Ya? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más, digamos aquí, más la primera función sin derivar por la segunda con derivar. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Yo voy a escribir esto con un punto. Entonces, en la primera derivada, la segunda sin derivar, la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Digamos, esa es la regla del producto. Y para el cociente necesitamos que g de x sea distinto de 0, entonces la derivada de f partido por g, ya del cociente, y nótese que aquí es la derivada del de arriba dividido por el de abajo, es el de arriba derivado por el de abajo, multiplicado por el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, por el de abajo derivado. Aquí lo puse mal. Entonces, así. Y dividido por el cuadrado de lo que aparece abajo, ¿no? Esa es la regla del cociente. ¿No? Dice que al final estas dos son las más, digamos, que son más distintas de lo que hemos estudiado durante todo el curso. ¿Ya? En álgebra de límites, por ejemplo, el producto se separa y el cociente se separa. En derivada, digamos, estas son las reglas. ¿No?
En derivada estas son las reglas y, digamos, tienen que derivar mediante estas reglas, si no va a estar incorrecto su resultado. Entonces, esa es la derivada, esa es la derivada. Y es fácil convencerse por lo menos del primero. Ya si ustedes, por ejemplo, voy a poner la pizarra aquí. Veamos un ejemplo fácil. Entonces, si consideran f de x igual a x al cuadrado por x elevado a 3, ¿ya? Si ustedes hacen las cuentas, ese es f de x elevado a 5. Si ustedes esto lo derivan convencionalmente, sería la derivada de x, este 5 baja, me quedaría 5 por x elevado a el exponente menos 1, me quedaría 5x elevado a 4. Si ustedes esto lo voy a hacer con error, lo voy a escribir con rojo, porque lo que voy a hacer es un error, ¿ya? Lo que voy a escribir con rojo es un error, pero es importante que lo noten para que no se equivoquen en eso. Error. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Que dicen, la derivada del producto es el producto de las derivadas. Si ustedes derivan esto y lo multiplican, no van a obtener esto de acá. Entonces, la derivada de, 2x, de x cuadrado es 2x, esto ya la calculamos, y esto lo multiplico por la derivada de esto, que sería 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Si hacen la cuenta, eso me da 6x al cubo. Esto de aquí no es la derivada, porque la derivada ya la habíamos calculado acá. ¿Sí? Es 5x a la cuarta. ¿Sí? Entonces tienen que tener siempre en consideración eso, que la derivada del producto no es el producto de las derivadas, de que esto fue lo que hice aquí, sino que es esta regla que nos acaban de dar. Entonces, si lo hago de manera correcta, sería voy a ponerlo con azul, sería f de x, lo que como x al cuadrado por x al cubo, esa es la función. Entonces, si yo derivo f de x, como yo estoy derivando un producto es la derivada del primero por el segundo, o sea, 2x, la derivada del primero, por el segundo, sin derivar, x al cubo, más la derivada más el primero, que sería x cuadrado, por la derivada del segundo, que sería por 3x cuadrado. Si hago las cuentas, aquí me quedaría 2x a la cuarta, más, y aquí me quedaría 3x a la cuarta. Si hago esa suma, ahí sí obtengo el 5x a la cuarta. ¿Ya? Entonces, ahí sí me sale. Entonces, con eso, digamos, un ejemplo para que ustedes realmente confíen que efectivamente el producto sigue esa regla. Obviamente, si ustedes les hacen un ejercicio de este estilo, ustedes multiplican, ¿ya? Aquí lo que estoy simplemente mostrando es que el producto sigue esa regla, ¿ya? Para que se convenzan de que efectivamente es así. Y pasa exactamente lo mismo con el cubociente. Ya el cubociente también tiene una regla un poco distinta, pero digamos de eso no voy a hacer ejemplo. Yo creo que este ya grafica precisamente lo que estoy tratando de decir, ¿ya? Entonces, cuando multiplican, sigue la regla del producto, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿ya? Y la de la división es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo dividido por el segundo al cuadrado, ¿ya? Le coloco número simplemente porque después las funciones pueden ser cualquier cosa y puede crearle un poco de conflicto. Intenten aprenderse, ¿ya? ¿Cómo que se llama? Las reglas de esa manera. Es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿ya? Porque después este f de x, este g de x es cualquier cosa. Entonces, veamos un buen ejemplo de eso. Aquí, antes de empezar con el ejercicio, voy a borrar. Entonces, si yo les coloco una función con 3 ahora, f de x igual a, voy a colocar puras funciones que ustedes conocen ya, o sea, puras funciones que están en esta tabla. El logaritmo natural de x por x cuadrado por seno de x. Esa es la función. Y les pido calcular f' de x. Entonces aquí tengo una, dos, tres funciones. ¿Sí? Tengo tres funciones. Y yo sé calcular el producto de dos.
Entonces, ahí ustedes tienen que tomar la decisión de cuál va a ser la que van a llamar función 1 y cuál va a ser la función que van a llamar función 2. Entonces, una de las formas es agrupar, por ejemplo, dejar esas dos como la segunda función y esto como la primera, ¿ya? Sería una forma. Otra forma sería que todo eso de ahí fuera la primera función y esa fuese la segunda función. En cualquiera de los dos casos, la derivada va a ser exactamente la misma, ¿ya? Entonces, y por eso digo, es importante que ustedes coloquen los nombres, porque aquí ya no se sabe cuál es cuál en esa tablita. Entonces yo lo voy a hacer así. Logaritmo por esa función y esa va a ser. Entonces esta va a ser, en mi tabla, va a ser como el F y todo esto de aquí va a ser como el G. Entonces, o, como les digo que ustedes lo coloquen, esta sería la primera función y esta sería la segunda función. Entonces, la derivada de la primera, esta es la primera función y esta es la segunda función, ¿no? Entonces, y aquí hay que ir haciéndolo todo por paso, ¿no? Hay que ir un poquito más lento porque tengo más expresiones dando vuelta. Entonces, como quiero calcular f de x prima, tengo que darme cuenta que es un producto. Entonces, aplica la regla del producto, donde logaritmo de x es la primera función, x cuadrado seno de x es la segunda función. La regla del producto dice que es la derivada del primero por el segundo. Entonces, la derivada del primero es 1 partido por x, 1 partido por x, por el segundo, que sería x cuadrado seno de x. X cuadrado seno de x. Más el primero, que sería el logaritmo de x, por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo, si bien es una sola función, está compuesta por un producto. Así que la voy a colocar como x cuadrado seno de x y voy a derivar esa función. Esa derivada no es tan inmediata como la de acá, por ejemplo, porque esa está en nuestra tabla. Esta de aquí tengo que volverla a calcular, ¿no? Entonces, ahora esto de aquí, voy a cambiarme el rojo. De nuevo, tengo un producto de la primera función por la segunda función. Entonces, cuando quiero calcular esta derivada, aplico nuevamente la regla del producto. Entonces, aquí vamos de nuevo. Como aquí no voy a hacer nada, simplemente puedo trabajar con eso. Ese x lo puedo cancelar con ese x cuadrado y me quedaría x seno de x, ¿ya? Es, digamos, lo único que puedo hacer en este reglón, más logaritmo natural de x. Y aquí coloco el paréntesis y calculo esta derivada nuevamente con la regla del producto. Entonces, me queda la derivada del primero, sería 2x, por el segundo seno de x, más el primero, que sería x cuadrado, por el segundo seno de x, por seno de x derivado, ¿sí? Seno de x derivado. Aquí, la derivada del seno era coseno, por coseno de x, y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces, esto me quedaría, simplemente reescribiendo, la derivada es x seno de x más, aquí puedo multiplicar, ya me quedaría logaritmo natural de x, el 2 lo coloco aquí afuera, 2 logaritmo natural de x, x seno de x, más x al cuadrado coseno. ¿Ya? Esa sería la derivada de la función que estamos buscando. Entonces, nótese que desde mi perspectiva es mucho más conveniente aprenderse las reglas por primera o segunda función, porque al final pueden ser cualquier función. Ustedes en este caso indicaron ese orden, podrán escoger el orden contrario que yo había sugerido al principio. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen con el orden contrario, aquí el rojo, esto, ustedes pueden perfectamente haber elegido esa como primera función, esa como segunda función y comenzar a derivar, ¿ya? Y comenzar a derivar. Y en cualquiera de los dos casos, tienen que llegar exactamente a la misma función. Entonces, aquí en esta parte de álgebra de derivadas tienen que ser sumamente ordenados ya para colocar cuáles son las funciones, ¿ya? Ustedes indican el orden. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Pregunta? No, profe. ¿No? Perfecto.
Si alguien tiene una duda, me detiene nomás y me pregunta, ¿ya? Y si no, puede escribir por el chat ante cualquier consulta. Entonces, una observación es que el álgebra de derivadas es una herramienta que permite calcular la derivada de una función sin necesidad de recurrir a la definición. Eso es lo que le estaba mencionando desde hace bastante rato, ¿ya? Y un ejemplo que me da aquí ya para empezar a calcular derivadas es calcular la derivada de tangente de x más 1 partido por x cuadrado, ¿ya? Entonces voy a ver este ejemplo, lo voy a hacer en la pizarra, lo voy haciendo un poco más de detalle. Entonces la función es f de x, lo escribo con azul, ¿ya? F de x igual a tangente de x más 1 partido por 2 por x, perdón, 1 partido por x al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos y queremos calcular f de x. Entonces ahora cuando yo tengo f' de x, cuando yo tengo una derivada, primero tengo que notar cuáles son el álgebra de derivadas que voy a utilizar. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo una suma, así que voy a calcular la derivada de esta función y le voy a sumar la derivada de esta función. Eso es, separo la suma de esas dos derivadas, ¿ya? Y para calcular la derivada tangente de x no tengo ninguna en mi lista que diga tangente de x. Entonces lo que vamos a utilizar ahí es una identidad, que tangente de x es lo mismo que seno partido por coseno, ¿ya? Como conozco la derivada de seno y conozco la derivada de coseno, puedo calcular la derivada tangente de x simplemente siguiendo las reglas de derivación de esta álgebra de derivación, y en este caso aplicaría la del cociente. Entonces la derivada de f de x, lo voy a escribir aquí, f de x derivado sería la derivada, voy a escribir un paréntesis aquí, de seno de x dividido por coseno de x, perdón, derivado más paréntesis 1 partido por x al cuadrado, derivada. Aquí lo único que hice fue aplicar la regla de la suma, ¿ya? Y la identidad trigonométrica para tangente de x. Y ahora recién comienzo a hacer el cálculo de la derivada. Aquí tengo un cociente donde la primera función es seno, la segunda función es coseno. Entonces voy a escribir todo para hacer con más detalle. Entonces me quedaría la derivada de seno por coseno, menos la derivada de el seno de x, perdón, seno de x por la derivada de coseno, que sería la derivada de la segunda función, la derivada de coseno. Todo eso dividido por coseno cuadrado de x. Más, y para poder derivar esta, la voy a escribir como x a la menos 2 derivado. Eso para poder aplicar la regla del exponente, ¿ya? Aquí ya comienzo a hacer cálculos. La derivada de seno es coseno. Entonces me quedaría coseno cuadrado de x más, aquí la derivada de coseno es menos seno. Con el menos de aquí afuera me quedaría más, más, eh, más seno cuadrado de x, y todo eso dividido coseno cuadrado, coseno cuadrado, ¿sí? Más, aquí este menos 2 baja, me quedaría menos 2x elevado a menos 2 menos 1, sería menos 3. Entonces eso reescribiendo, ¿está bien aquí, cierto? Sí. La derivación es coseno, sí. Entonces aquí lo podría escribir como 1 más coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces esto lo podría escribir como 1 partido por coseno cuadrado, 1 partido por coseno cuadrado de x, más, perdón, menos, aquí aparece un menos 2 dividido por x al cubo, ¿ya? Esa sería la derivada. Entonces, como les digo, aquí tienen que ser bastante ordenados con cuál es la propiedad que van a utilizar. Digamos, esa es la única dificultad que tiene esta parte de aquí.
y saber bien cuál es la identidad que van a ocupar, cuál es el álgebra de derivadas, cómo van a dividir la función para poder calcularla. Si se dan cuenta, ahí está el mismo cálculo, y le queda la derivada es eso que está ahí. Aquí lo cambio por 1, y bueno, aquí lo único que hace el 1 partido por coseno cuadrado, al cual yo llegué, lo cambio por secante cuadrado, ¿no? Eso lo escribe como menos 2 x a la menos 3. Entonces, digamos, llegamos a lo mismo, salvo que aquí no cambiamos por secante cuadrado, ¿no? Entonces, como les digo, cuando ustedes ven una función, tienen que inmediatamente saber cómo la van a separar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos los ejercicios resueltos, voy a intentar dejárselo a ustedes para que lo revisen. Yo voy a intentar hacer los otros ejercicios, los propuestos, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la derivada de esto, tengo que calcular la derivada de esto, menos la derivada de eso, más la derivada de eso, menos eso, ¿sí? Entonces, aquí separo puras sumas. Así que esa de ahí es bastante rápida. Aquí también. Aquí separo en esa suma, separo en esa suma. Pero cuando separo esta suma, aquí me queda un producto. Entonces separo en una suma y esta la calculo con la regla del producto, que es la 2. Aquí tengo tres productos, así que tengo que agrupar, por ejemplo, esa con esa, multiplicada por esa, y puedo hacer el cálculo de esa de ahí. Aquí tengo un producto, ¿ya? Tengo un producto, esa función multiplicada por esa función. Cuando quiera calcular la derivada de esta función, voy a tener que separar la suma, ¿sí? Digamos, ese es el cuidado que tengo que tener. Aquí tengo un cociente, ¿ya? Tengo que dividir esa con esa, y para calcular la derivada de esta, tengo que separar las sumas y la resta. Digamos, esa es la forma. Aquí tengo un cociente, entonces S dividido por S, ¿ya? Y para calcular la de arriba, tengo que separar en producto, y aquí tengo que separar en suma, ¿sí? Aquí pasa exactamente algo mismo. Hago primero la derivada del cociente y después, para calcular las derivadas de los de abajo, aquí tengo que separar la suma y aquí tengo un producto. Digamos el cuidado que aquí tienen. Y en el f de x tengo un producto aquí de dos funciones más la suma de este de acá. Y para calcular esta de aquí es un cociente. Entonces tengo que ser capaz de visualizar cuáles son las propiedades que voy a ocupar. ¿Cuál derivada de producto, suma, resta, multiplicación, división? ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿No? Lo que debo hacer primero. Eso depende exclusivamente de la función, aquí no hay una jerarquía, ¿no? Simplemente es práctica y ver qué es lo primero que deben hacer. Entonces, como tarea, revisar todos los ejercicios propuestos. Ya, son 8, ya están todos resueltos, así que cualquier duda que pueda aparecer en alguno, me la indican, me la hacen saber si hay algún error, ¿no? Ya, están todos desarrollados. Algunos son más breves porque se saltan algunos pasos, ¿no? Otros, digamos, hacen con mayor detalle, pero están todos resueltos. De ahí tienen que tratar de hacerlos por ustedes mismos y, digamos, ir comparando. Y los ejercicios propuestos son estos de acá, ¿ya? Son 12 en una primera lista y están con su respectiva respuesta, ¿ya? Y lo que me interesa ahora, antes de continuar, para ver un poco de ejercicios mezclados, ya es la regla de la cadena, ¿ya? La regla de la cadena. Entonces, esta se define para 2, también podríamos hacerlo para 3, pero en general para 2, ¿ya? Entonces, tomo dos funciones, f y g funciones, donde están definidas sobre dos subconjuntos de los reales, a y b, tal que f derivable en a, el recorrido de f está contenido en b, y g va de b en r, es derivable en f de a. Entonces, g compuesto con f es derivable en a, y la derivada de g compuesto con f es g' evaluado en f de a por f de a, por f' de a, ¿sí? Entonces, regla la cadena que dice, esto es lo que tienen que poner atención. Ustedes tienen la composición de dos funciones. Entonces, es la derivada de esta función evaluada en la función, en la segunda función. Entonces, le voy a poner número a esto. Esa es la primera función, la segunda función. Entonces, voy a borrar esto de aquí, para hacerlo no.
Entonces, g es la primera función, f es la segunda. Le coloco números porque después no se sabe qué es el f y qué es el g. Entonces es la derivada de la primera función evaluado en f de a por la derivada de f de a. Digamos, esa es la regla de la cadena. Esa es la regla de la cadena. ¿Ya? Se ve quizás no tan sencilla como las otras, ya que se para un poco mejor porque aquí la compuesta no es tan fácil de identificar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos componiendo? Entonces, por ejemplo, puede haber una composición bastante sencilla para que ustedes noten que no siempre es fácil determinar la composición. Entonces, veamos una bastante rápida. F de x igual a 2x más 1 al cuadrado. Esta es la composición de una función. Es una función compuesta aquí. En esta expresión, en esta expresión, en esa expresión hay una composición de dos funciones. De dos funciones. ¿Cuál es la primera? Esta de aquí. Todo eso es una función. Todo eso es una función que sería 2x más 1. Y la segunda función es eso elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos darle nombre a esto, ¿ya? Si nosotros podemos decir que la función g es igual a 2x más 1 y la función h va a ser igual a x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo h compuesto con g. H compuesto con g porque ¿qué es lo que hago? Es h de g de x. Y eso es lo mismo, si nosotros hacemos las cuentas, es h de el g de x que era 2x más 1, 2x más 1, y el h toma todo esto, 2x más 1, y lo eleva al cuadrado. Entonces esto me quedaría 2x más 1 al cuadrado. Y esta es la sutileza de que efectivamente esto de aquí es una composición, ¿ya? De dos funciones, 2x más 1, x cuadrado. Entonces, cuando yo tengo una composición, para poder determinar la composición, tengo que hacerlo mediante regla de la cadena. ¿Ya? Veamos una forma sencilla de recordar esta regla de la cadena, porque claramente si se aprenden las fórmulas, digamos, se van a complicar demasiado. Entonces veamos una forma que puedan resolver esto de aquí y que se den cuenta que efectivamente es lo que ustedes están calculando. Obviamente, si yo les presento este ejercicio y les pido calcular f de x, calcular, ustedes perfectamente pueden hacerlo sin regla de la cadena, porque esto de f de x, ustedes podrían calcular este cuadrado como 4x cuadrado más 4x más 1. ¿Sí? 4x cuadrado más 4x más 1 y se olvidan de la regla de la cadena. Entonces ustedes me dicen la derivada de esto es el exponente baja, me multiplica el 4, me quedaría 8x, ¿sí? Porque se baja, me multiplica al 4, más la derivada de esto que sería 4. Y aquí no se vio regla de la cadena. Aquí no se vio regla de la cadena. Sin embargo, esto lo hago solo para que ustedes puedan visualizar que la regla de la cadena tiene ese comportamiento. Entonces, como sugerencia, muchachos, como sugerencia, para cuando ustedes estén trabajando con regla de la cadena, yo les voy a pedir que piensen que ustedes van a hacer todas las cuentas a mano. Entonces, por ejemplo, que ustedes, esto que está aquí, toda esta expresión, toda esa expresión que está ahí, ustedes quieren evaluar un número. Evaluar un número. Entonces, por ejemplo, pueden pensar en un número concreto, x igual a 1. X igual a 1. Y tienen que hacer la siguiente analogía. ¿Cuáles van a ser las cuentas que van a ir haciendo primero para calcular la valoración de esta expresión?
Entonces, la primera cuenta, si ustedes quieren saber cuánto vale esto, lo primero que tienen que hacer es calcular cuánto vale 2x más 1, que lo voy a encerrar en un círculo. Y una vez que ustedes calculan ese 2x más 1, cuando ya lo tienen calculado, eso lo elevan al cuadrado. ¿Sí? Y eso me va a dar la, el resultado de esta valoración. Ahora lo que me interesa a mí son estos círculos que yo coloco. ¿Ya? Son estos círculos que le pido. Y lo que voy a hacer es simplemente ir mirando estos círculos de adentro hacia afuera. ¿Sí? Es de afuera hacia adentro, perdón, de afuera hacia adentro. ¿Ya? Entonces, el primer círculo con el que yo me topo es este que aparece un cuadrado. Y todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, lo voy a tachar así y miro qué es lo que tengo. Olvidándome del círculo de adentro. Tengo ese círculo de adentro, lo voy a considerar x al cuadrado. X al cuadrado. Y pienso cuál es la derivada de x al cuadrado. Entonces, cuando ya empiezo a calcular la derivada, me queda la derivada f'. La derivada de x al cuadrado es 2x, que sería 2 por x, ¿sí? Pero x es todo esto que yo tengo tachado, ¿sí? Todo eso que yo tengo tachado. Y eso que tenía tachado es 2x más 1. 2x más 1. Entonces sería 2 por 2x más 1 por 2x más 1. Y aquí le voy a agregar multiplicado por lo que me quedó adentro, por la derivada de lo de adentro, que sería 2x más 1 derivada. Yo no sé si se entiende esa idea. Y luego ya sigo calculando digamos, sigo haciendo los cálculos. Esto me quería 2x más 1, simplemente lo voy a copiar. Y la derivada de esto, separo la suma, si la derivada de 2x sería 2, la derivada de 1 es 0, así que me queda todo eso multiplicado por 2. Si hago las cuentas, el 2 por 2 me queda 4, 4 por 2x más 1. Y es exactamente lo mismo que está ahí, pero digamos factorizado. Aquí necesito que me indiquen si se entiende la regla de la cadena. Digamos, porque yo sé que, digamos, esta de las cuestiones que cuestan un poco identificar cuáles son las funciones que están interactuando. Quizás por el chat. Profesor, ¿cómo se sabía que era composición esa expresión? La función. Eh, digamos, visualmente, para poder calcularla necesito hacer más de un paso. Por eso. O sea, tú tienes que pensar que tienes una calculadora, digamos, un poco anticuada que te permite ingresar una cantidad pequeña de operaciones, ¿ya? Entonces, la primera operación que deberías ingresar a una calculadora para poder evaluar esta expresión sería 2x más 1. Luego de obtener ese resultado, elévalo al cuadrado. Entonces, eso más o menos te indica si es composición o no, ¿sí? Si puede ingresar solo una sola operación, significa que no es composición. Digamos, es una manera visual de verla, pero lo otro es ser capaz de identificarla inmediatamente. O sea, cuando tú ves una función, tienes que ser capaz de identificar si es composición o no. Ok. Pero es tratar de pensar en eso, que tienes una cierta cantidad de operaciones y cuántas operaciones tienes que hacer para obtener el resultado. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo. Entonces llegan exactamente a lo mismo. Entonces veamos un ejemplo un poquito más sutil. ¿Ya? Voy a colocar f de x y voy a colocar por aquí. No, si no va a ser casi lo mismo. Ya. Logaritmo natural de x al cuadrado más o menos, voy a colocar aquí menos 3x. Entonces ahí también cuando tú ves esa función, deberías ser capaz de identificar que es una composición.
¿Por qué una composición? Porque si yo quisiera calcular esto, primero tengo que calcular x cuadrado menos 3x y luego esa expresión determinar el logaritmo natural de lo que me dio como resultado dentro. Digamos, esa es una de las maneras de convencerse de que es una composición. ¿Sí? Y se da cuenta aquí hay una función dentro de otra. Eso también eso es precisamente lo que es una composición, una función dentro de otra. ¿Sí? Entonces, como nosotros queremos calcular aquí el f de x, queremos calcular f' de x, tengo que ocupar regla de la cadena en este caso. ¿Ya? Y regla de la cadena significa ir de afuera hacia adentro en estos círculos que voy dibujando. ¿No? En estos círculos que voy dibujando y considerando el primer círculo como la función y lo que está dentro de los círculos que me quedan dentro como la x. ¿Ya? Como la x. No sé si se entiende esa analogía. Eso me interesa que me indique. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero calcular f' de x, me pregunto, le voy a decir, la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. Sería 1 dividido por x. Pero x es todo lo que está apareciendo aquí debajo de esto que yo taché. Entonces, en vez de colocar x, coloco todo lo que está dentro de ese paréntesis. Coloco todo lo que está dentro de ese paréntesis, digamos, y multiplico por la derivada de lo que estaba dentro de ese paréntesis. ¿Ya? Eso es lo que debo hacer. Si borro esto, digamos, para mirar qué es lo que tenía escrito en el paréntesis, era x cuadrado menos 3x, y ahora completo aquí. X cuadrado menos 3x. X cuadrado menos 3. Y ahora sigo resolviendo esto. Esto sería 1 partido por x al cuadrado menos 3x y calculo la derivada de lo que me quedó aquí. Aquí me faltó el x. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de menos 3x es menos 3. Entonces la función derivada, en este caso, por lo tanto, f' de x es igual a 2x menos 3 dividido x al cuadrado menos 3x. Eso es. ¿Sí? No sé si se entiende esta idea de composición. Antes, digamos, que de pasar a los ejercicios que son más, que tienen todo mezclado y que tienen que lograr visualizar todo, digamos, inmediatamente. Quizá Yo uno creo que con se tres. entendió. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Vale. Veamos uno con tres, sin embargo, para otro ejemplo con tres. Entonces, considero la función f de x, digamos, igual a logaritmo natural de 3 elevado a 2x más 1. Logaritmo natural de 2x más 1. ¿Ya? Y todo esto, no sé, no me sirve. Lo voy a escribir como, voy a hacerlo bien, bien largo el ejercicio. Aquí. No voy a hacer todos los cálculos porque me va a quedar muy largo. Logaritmo natural de seno de 3x más 1, 3 elevado a x más 1, paréntesis. Y les pregunto por el chat para que tiren la respuesta y haya un poquito más de interacción. ¿Cuántas funciones están dando vuelta ahí? ¿Cuántas funciones estoy componiendo? Y lancen su respuesta al chat para ver si es que pueden identificar solo la cantidad. Vicente dice 3. Hay más, algunos de sus compañeros se aventura con una respuesta.
Entonces está Nelson, Benjamín, Gerardo. También veo 3. Ben B3, ese fue Nelson, ¿o no? ¿El que habló? Gerardo. Nelson. Nelson ya. Entonces el Nelson dice 3. ¿Y Gerardo? ¿Qué falta? Benjamín. ¿Mm? Están Yo creo que durmiendo son todavía. 4. ¿Cuánto? Yo creo que son 4. Gerardo dice que Porque, son 4. porque si evaluamos números, después tenemos que calcular arriba, después calcular la expresión y después las funciones. Sí. Ujú. Entonces, como dice su compañero Gerardo, son 4. Y eso es lo que me interesa, que en principio logren visualizar al menos cuántas son. Entonces, como yo les dije, ustedes tienen que pensar que tienen una calculadora bastante rudimentaria, ya que les permite ingresar de muy pocas operaciones para hacer las cuentas. Entonces, la primera cuenta, para calcular el valor completo de esta expresión, tendrían que evaluar primero eso de ahí, ¿sí? 2x más 1. Después, tendrían que el 3 elevado a ese valor. Después que ustedes ya obtienen eso, seno evaluado en ese número que ustedes les dio. Y finalmente, a todo este valor, ustedes le calculan el logaritmo de todo lo que le dio ahí adentro, ¿sí? Entonces, si ustedes cuentan los círculos que dibujé, son 4. Y eso me indica que hay 4 funciones dando vuelta. Las 4 funciones, las voy a escribir por aquí, es logaritmo natural de x, que se nota ahí, logaritmo natural de x, seno de x, seno de x, 3 elevado a x, de que está ahí, y 2x más 1. Entonces, hay 4 funciones dando vuelta. Y cuando ustedes utilizan regla de la cadena, tienen que ser capaces de visualizar no necesariamente las funciones que están interactuando, sino estos círculos que yo voy dibujando, porque eso es lo que me permite calcular la derivada utilizando regla de la cadena. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir de todos los círculos, del círculo más grande hacia adentro. Entonces, ahora debería tachar todo eso, ¿cierto? Todo eso que está ahí es mi x. Entonces, yo cuando quiero calcular la derivada de la función, sería f' derivado, sería la derivada del logaritmo evaluada en todo eso, ¿sí? La derivada del logaritmo sabemos que es 1 partido por x. 1 dividido por x. Pero x es todo esto que está aquí adentro, que sería seno de 3 elevado a 2x más 1. Todo eso x. Por la regla de la cadena siempre me indica que aquí tiene que ir la derivada de lo que yo coloqué como x, que sería el seno de 3 elevado a 2x más 1, y eso va derivado, ¿sí? Y ahora nuevamente vuelvo a utilizar regla de la cadena para calcular esta derivada. Y voy viendo cuáles son las funciones. Aquí hay una función, digamos, aquí hay otra, y aquí está la derivada de esto de aquí. Y voy de afuera hacia adentro. Entonces, y la primera que me encuentro es seno. La derivada de seno es coseno. Y todo lo que me queda dentro es x. Entonces, aquí voy colocando que esto simplemente lo voy colocando porque ya no tengo nada que hacer con esas expresiones. 1 dividido seno de 3, 2x más 1, por la derivada de seno es coseno, pero coseno de lo que está dentro. Entonces me quería coseno de la x, ¿cierto? Que sería 3 elevado a 2x más 1, y por regla de la cadena, siempre esto que apareció dentro del argumento de la nueva función va derivado por 3 elevado a 2x más 1, y todo eso deriva. Y ahora nuevamente vuelvo a ocupar regla de la cadena. Entonces, para regla de la cadena, tengo que ir identificando. Entonces es
hago primero esa y después esa. Y voy del círculo más grande al más pequeño. ¿Y cómo era esta derivada? Entonces aquí se me está acabando un poco el espacio. Déjenme mover un poquito las ventanas. Mencionando esto. Sí, se me agranda un poco el espacio. Ya, estoy acomodando las ventanas. No sé qué es. Bueno, no sé qué pasa aquí. Ya. Entonces continúo por acá. Voy a continuar en el mismo reglón porque me estoy quedando sin espacio. ¿Ya? Entonces copio estas dos de aquí. Pero las voy a juntar en una sola. Entonces sería coseno de 3 elevado a 2x más 1 dividido seno de 3 elevado a 2x más 1 multiplicado por la derivada de esto. ¿Ya? Y la derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por logaritmo de lo de adentro. ¿Cierto? Recuerden que yo tengo, si esta es la función 3 elevado a x, la derivada es 3 elevado a x por logaritmo de 3. Denme un minuto, muchachos, para enchufar mi computador. Notificación de que me está quedando sin batería. Ya. Entonces, esa es la derivada. 3 elevado a x por el logaritmo de 3. Entonces, cuando yo calculo esta derivada, sería, voy a anotar el logaritmo de 3 primero, logaritmo de 3 por 3 elevado al x, que sería 2x más 1. Y como esta era mi x, por la derivada de todo eso, por 2x más 1 derivada. Y esta de aquí ya es rápida. Aquí no tienen que usar cadenas, sino que tienen que usar la derivada, álgebra de derivadas convencional, ¿no? Si yo escribo esto reordenado, esto sería, esto lo puedo juntar en cotangente, ¿cierto? Coseno partido por seno es cotangente del argumento que sería aquí. Entonces, esto lo voy a escribir como cotangente de 3 elevado a 2x más 1 por el logaritmo de 3, logaritmo de 3, 3 elevado a 2x más 1, es 3 elevado a 2x más 1, por la derivada de 2x, que sería por 2. ¿No? Y ahora lo único que le resta hacer, digamos, es escribir esto de una manera un poquito más sofisticada. ¿No? Digamos ahí, eso lo pueden escribir, por ejemplo, lo voy a tener que hacer aquí porque ya me quedo sin espacio. El f de x derivado, este 2 que está aquí, ustedes lo pueden juntar con ese 3, porque por propiedad de logaritmo, ustedes tienen que decir a logaritmo de b es lo mismo que logaritmo de b elevado a. ¿Sí? Entonces, digamos, podrían hacer eso, escribirlo como logaritmo de 6, o sea, logaritmo de 9. Entonces, esto es logaritmo de 9, o tangente de 3 elevado a x más 1 por 3 elevado a 2x más 1. Esa es la derivada de esta función. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo único que tienen que hacer es ocupar la cadena, digamos, una cantidad limitada de veces. Siempre se va a acabar esto de acá. ¿Sí? Se dan cuenta, es reiterar, reiterar, reiterar. Y siempre yo creo que un buen esquema para poder hacer estos ejercicios de buena manera es identificando estos cuadraditos, estos círculos que yo voy dibujando. Entonces, ¿cuál es la primera función que utilizo? Y todo lo que me queda dentro de los otros círculos es la variable, lo que yo voy colocando. ¿Sí? No sé si hay dudas con respecto a eso. Voy a volver a la clase. Ya. Entonces, en esta parte de la clase, van a quedar varias cosas dando vueltas. Igual hice varios ejemplos. ¿Ya? No se agobien tanto con esto, cuál es el F, cuál es el G, porque puede agotarlo un poco, sino que traten de hacer esto con los círculos que yo voy haciendo.
Entonces aquí algunos ejercicios propuestos, resueltos, perdón. Aquí hacen alguna observación, ¿ya? Entonces algunas derivadas de interés que son con esta regla de la cadena. Esto no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Y ejercicios resueltos, ahí pueden ir revisando más lo que yo acabo de escribir. Y la idea en el taller es que ya empiecen a trabajar estos ejercicios propuestos. En la próxima clase voy a ver algunos ejercicios más porque creo que quedé con bastante poco tiempo y aparecen las respuestas de cada uno de ellos. Entonces son varias respuestas. Estos que son más que difíciles son largos, ¿ya? O sea, si ustedes saben, aprenden bien las reglas básicas derivadas, no deberían tener problemas, ¿ya? Más que difíciles son largos y tienen la dificultad de que ustedes tienen que saber identificar cuál es la propiedad que van a utilizar, ya sea suma, multiplicación, división, regla de la cadena y la interacción entre la combinación entre todas ellas, digamos, esa es la dificultad. Voy a dejar de transmitir y voy a dejar de grabar.